Nuestro compé de provincia de hoy nos ha traído hasta Vallejo de Orbó, en plena montaña palentina, para hablarles de nuestro pasado minero, porque queremos presentarles un proyecto donde se quiere precisamente poner en valor esa historia, haciéndolo visitable y quizá en el futuro sirviendo además como motor económico. Nos encontramos precisamente en uno de estos espacios restaurados y que pueden servir para cualquiera de nuestros telespectadores en esta ocasión, para cualquiera de los visitantes en el futuro, para hacerse una idea de nuestro pasado. Un pequeño viaje a los tiempos en los que la minería era todo en esta zona, ¿no? José Luis Ruiz, que es el presidente de ARPI, claro, esto es revivir nuestra historia y esto que se dice mucho ahora, ponerlo en valor. En definitiva, si se conoce, se valora. Bueno, claro, estamos obligados a conservarla. Es el trabajo de algunos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y oficios desaparecidos merece la pena que las generaciones futuras los conozcan. Yo creo que es una obligación. Además, siendo como ha sido motor en la zona de Vallejo de Orbó, obviamente, porque es donde estamos, pero podríamos decir en prácticamente toda la montaña palentina de este a oeste. Sí, desde Vallejo de Orbó hasta León. Toda esa zona, vamos, hay una línea ahí de un montón de kilómetros que vivía única y exclusivamente casi de la minería. Y claro, eso hay que hacer porque no se pierda, porque la gente lo recuerde, lo conozca. Este es el proyecto que se está desarrollando en Vallejo de Orbó, que viene de muchos años atrás. Esto no es algo que se haya empezado, vamos a decirlo así, aunque se haya empezado a ejecutar más recientemente, pero hay mucho recorrido detrás. Sí, hay mucho recorrido. La verdad que la necesidad de proteger este tipo de bienes o de infraestructuras es bastante difícil de justificar. La gente entiende perfectamente que se conserve una iglesia románica sin ningún problema, pero es muy difícil convencerles de que una antigua mina, un lavadero, infraestructuras derivadas del carbón, la inmensa mayoría la considera ruinas feas. Entonces sí, aquí llevamos trabajando como ARPI desde el 2012, pero esto empezó mucho antes. Claro, ¿por qué se decide poner en marcha la asociación? Quizá precisamente para recoger todo ese trabajo y canalizarlo, el trabajo previo y canalizarlo hacia proyectos como este. Sí, yo antes del 2012 era miembro de la Junta Directiva de INCUNA, Industria, Cultura y Naturaleza, y a partir de ahí pues surgió la idea de ARPI para proteger desde más cerca digamos esta zona del norte de Palencia. Yo soy ingeniero industrial de profesión, docente en la Universidad de Cantabria y tengo un centro de estudios también, y bueno, pues el trastear siempre con maquinaria y sobre todo maquinaria antigua, maquinaria mucho antes de la revolución electrónica, podríamos decir, siempre me ha enamorado. Vamos a explicar a la gente en qué consiste exactamente, qué es lo que van a poder encontrar si se acercan por aquí. Bueno, aquí lo verdaderamente curioso fue que el UMINSA entró en concurso de acreedores después de que las explotaciones en Palencia se abandonaran, se cerraran. Posteriormente entró en liquidación. El juez asignó la liquidación a un gabinete de Madrid, con el que empecé a contactar y sí que mostraron cierta sensibilidad por la protección de ese patrimonio. Más que nada porque se daban cuenta que esto no lo iban a poder vender, que nadie iba a comprar un castillete. Entonces los precios nos parecieron asequibles y conseguí convencer a 9 socios simpatizantes de ARPI y yo mismo a aportar nuestro dinero, un pequeño capital, cosa inédita creo en este tipo de restauraciones, y bueno, adquirimos pues varias infraestructuras. Adquirimos el Pozo Rafael, la Bocamina, la salida del canal, esta vivienda en la que estamos, y a partir de ahí empezamos a elaborar los proyectos para la restauración o por lo menos para la conservación. Esto que se suele decir, ni pagado ni agradecido, no, es que encima poniendo dinero. Ahora, sí. Esto demuestra el compromiso y también un poco la ilusión, ¿no? La pasión por este proyecto. Por supuesto. A partir de ahí, con los proyectos, conseguimos financiación por parte de Diputación y de la Junta. Y bueno, por lo menos hemos conseguido, en el caso de la vivienda, ya puede ser visitada.
y en el caso de las otras infraestructuras, por lo menos evitar el deterioro. Hay infraestructuras que no se pueden restaurar, pero por lo menos hacerlo, si no visitable, sí visible. O sea, ahora ya está protegido de vandalización, ahora ya no hay accidentes que podría derivar en ese tipo de situaciones. Y bueno, ahora seguir haciendo proyectos para poco a poco crear un paisaje cultural en la zona de Vallejo de Orbó y de Barruelo de Santullán. Bueno, precisamente iba a preguntar en la zona cómo ha sido acogida esta idea, este proyecto. Bueno, al principio como una locura, pero bueno, ahora la gente ya se está dando cuenta de que esto es posible, y que puede ser un cierto atractivo, un potencial dinamizador del territorio. Que es importante, porque el medio rural precisamente lo que necesita son motivos económicos para quedarse, o por lo menos algunos motores que permitan dinamizar. En este caso este puede ser, sobre todo desde el punto de vista turístico, ¿no? pero que puede ser un elemento más. Sí, hay muchos ejemplos a lo largo de la geografía nacional de este tipo de intervenciones que no es un turismo masivo, es un turismo cultural, un poco más sostenible, escogido, sostenible, sí, esa probablemente sea la palabra, y en eso estamos ahora mismo. Claro, y la posibilidad de visitar estancias como la que nos encontramos, los denominados cuarteles en su día, es también una forma de ver cómo era la vida entonces. No es solo conocer el vínculo, ¿no?, con la minería, sino prácticamente con la época. Sí, por supuesto. El patrimonio industrial o el patrimonio cultural no solamente son bienes tangibles, está muchísimas tradiciones. Aquí, por ejemplo, en Vallejo hemos recuperado también desde el año 2012 la procesión de las antorchas, en las que se rinde homenaje a los mineros. Hay una memoria del lugar que merece la pena ser conservada. ¿Ahora a dónde apuntamos o a qué aspiramos? Bueno, en el Pozo Rafael, por ejemplo, la intención es mejorarlo para que sea visitable. La bocamina necesitamos dotarla de seguridad para poder visitarla con seguridad. La iglesia, por ejemplo, que también adquirimos en su día, la iglesia necesita una intervención urgente porque el tejado está en un estado lamentable. Todo conforma un paisaje que no se entendería, esta vivienda sola no se entendería, el pozo solo no se entendería. Tenemos la suerte de que hay un hilo conductor entre todos estos hitos que conforman un paisaje muy atractivo. Una visita muy recomendable para la gente que nos vea, que cómo pueden precisamente informarse, interesarse, hacer la visita aquí en Vallejo de Orbó a este, vamos a decirlo así, a este pequeño viaje en el tiempo. Sí, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y con el museo, y las visitas se hacen desde el propio museo. O sea, sería llamar al Centro de Interpretación de la Minería y programar ese tipo de visitas. Se lo ponen fácil. Igual también hay alguien que, viéndonos, no solo tiene ganas de venir a visitarlo, sino que además incluso puede tener ganas de colaborar, ¿no?, de decir, oye, también me gustaría aportar para que se pueda conservar. En ese caso, lo mejor acudir a ARPI. Acudir a ARPI, tenemos una página que es Rubagón Minero y otra que es ARPI, ahí tienen las formas de contacto y de colaboración y demás. Pues José Luis, muchas gracias por habernos invitado a visitar este espacio, por todo ese trabajo que están haciendo. Es la cabeza visible, pero bueno, con más gente. Sí, por supuesto, sin ellos no podríamos haber llegado aquí. Esto lo decía la Bruja Verías, ¿no? Solo no puedo, con amigos. Eso es. Pues gracias a todo este esfuerzo podemos conservar parte de nuestro patrimonio. Yo creo que es algo de lo que podemos y debemos estar muy agradecidos todos los palentinos. Gracias a vosotros. Lo que van a descubrir si se acercan hasta Vallejo de Orbó es la historia que en este caso nos va a contar Fernando Cuevas. Lo primero de todo, muy buenas. Hola, buenos días. Es la historia de una de las minas más singulares, más antiguas de nuestro país y lamentablemente peor conservada, pero estamos trabajando en ello. Hay mucho que contar y que descubrir de Vallejo de Orbó y de este gran complejo. Cuando hablamos de patrimonio, en este caso lo que define este territorio es el patrimonio industrial y el patrimonio minero, pues tenemos que crear una imagen identitaria que sea atrayente.
Y aquí en Vallejo tenemos cosas muy singulares y que pueden gustar y atraer a casi toda la gente. Porque tenemos una verdadera colonia obrera, un espacio creado para el trabajo. Este no es un pueblo normal, esto lo hizo la mina, todo era propiedad de la mina, las calles y todo. O sea, no es un pueblo que como había mina y trabajo se hizo vivienda para que vinieran los próximos nuevos trabajadores, no, se crea de cero todo. De cero. Hasta los años 50 Vallejo no tiene ni identidad. Hay varias cosas que definen una colonia obrera frente a un poblado minero, y es que todo es de la empresa, tiene que estar cerca del sitio productivo porque la empresa quiere que los obreros estén dispuestos a trabajar lo antes posible, y ahora estamos en el espacio productivo, en la mina San Ignacio y al lado del Pozo Rafael. ¿Cuándo comienza a funcionar la mina primigenia, la primera mina de Vallejo de Orbó? Vallejo de Orbó, claro, si hablamos de mina metálica, hay en los romanos y por ahí, pero la minería del carbón es algo moderna. Pero Vallejo es de las primeras que se descubren en toda la provincia, 1840 y poco. Ahí hay las primeras concesiones, pero no es lo que lo hace singular. Lo que lo hace singular es que en muchos sitios se descubren las minas en esa época, pero que traigan maquinaria, que tenga capital, que tenga transporte para sacar el carbón, que sea competitivo en muy pocos sitios. Y Barruelo y Vallejo tuvieron la suerte de tener una de las líneas de ferrocarril más antiguas, con lo cual aquí se hicieron una serie de experimentos en el siglo XIX con los obreros y con las formas de trabajo que no se hicieron en ningún sitio de España. Claro, se puso en marcha esa gran colonia, como una comunidad, ¿no? Es casi como crear un pueblo desde cero, solo que en este caso lo crea la empresa y es de su propiedad, que esa es la particularidad principal, quizás. Bueno, tiene unas más, porque claro, tiene que estar aislada, la empresa tiene que mantener el poder y tiene que ser autosuficiente. El obrero les cede todos los derechos, su libertad, el patrono le controla, pero a cambio de eso recibe una serie de servicios que en aquellos años no tenía casi nadie. Sanidad, escuela, viviendas. Claro, eso no lo hay en ningún sitio de una colonia tan montada, un diseño tan acabado como el que hay en Vallejo, no le hay en Palencia, hay muy pocos en toda España. Claro, estamos hablando, que es importante recordarlo, de mediados del siglo XIX, donde, vamos a decirlo así, el concepto, ¿no? Entonces la gente vivía de la agricultura y de la ganadería principalmente, aunque empezase a despuntar la industria, pero no era lo habitual. Esto era un rara avis. Claro, como el concepto de la vivienda. Antes todos vivíamos en una casa grande con el ganado, era el mundo ganadero. Con el liberalismo, con las minas, con la revolución industrial, ya llega este tipo de vivienda que veremos en la colonia, en el que cada familia tiene su espacio, tiene su entrada independiente, y la forma de vivir y de todo cambia, y la forma de trabajo. Esa primera colonia lo que tiene es que adaptar las mentalidades de alguien que vive con las estaciones, cuando hay que sembrar se siembra, cuando no, con la luz del sol, a una forma de trabajo industrial, a su horario de trabajo. Y claro, es muy importante, sobre todo en la minería del carbón, que el trabajador es un trabajador especializado, cualificado. Para ser un buen picador necesitas 5 o 6 años de aprender. Tienes que mantenerles, que no se vayan a otras minas. Por eso tienes solucionado una estrategia laboral, la mano de obra, que es uno de los principales problemas que hay en el siglo XIX. Y a ese primer paternalismo del siglo XIX se añade un nuevo problema a principios del XX, los sindicatos y el Estado, que ya no le dejan hacer, no es ese liberalismo tan específico del siglo XIX, sino que ya a partir de principios del XX, el empresario te puede controlar dentro de la mina, pero fuera de la mina ya hay otros que van a luchar por tus derechos. Entonces ese segundo paternalismo ya tiene que ir pensando en cómo controlar al movimiento obrero. Dar respuesta a esas demandas que se traducirían, imagino, en mejores condiciones en las casas. Claro, cuarteles, ¿no? Claro, en el siglo XX llegan nuevas formas de ocio, es cuando se hace el cine en Vallejo, el primer cine que hay
una sala específica para solo cine que hay en la provincia, no es que no se hubiese proyectado cine antes. Pero creada específicamente para proyectar cine. Claro, en 1909 en un pueblo perdido en la montaña palentina, pero si lo entendemos de que hay que controlar el espacio de trabajo y el espacio de ocio y todo, porque ahora ya es un espacio físico, crean los edificios donde está el economato para que coman bien y tengan el dinero más barato, está el hospital, una sanidad en aquellos años que no era obligatoria, tener un hospital en un sitio de estos, había que ver en cuántos sitios podía haber. Bueno, y incluso la construcción de las nuevas viviendas era ya con el no va más, lo último, con las últimas tendencias y mejoras que se mejoras que ahora nos parecen normales, como el agua corriente o tener servicios sanitarios dentro de la casa. En 1909 no lo hay en casi ningún sitio de España. Claro, esas ventajas son las que hacen que la empresa diga: tú, si quieres tener esas ventajas, tienes que trabajar para mí, porque yo no te voy a vender la casa. Te la voy a alquilar a un precio barato, pero la casa siempre va a ser mía, porque aquí solo van a vivir mis trabajadores. Claro, esa es la segunda oleada. La tercera oleada hablamos ya de la época franquista. Claro, si en el periodo de la posguerra civil la verdad el Estado intentó ocupar todas las ramas del poder, con las empresas no. A las empresas les dio libertad. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra y en aquellos años no había mano de obra. Entonces dicen, ¿cómo conseguimos mano de obra y que se queden? Pues otra vez medidas paternalistas. Vamos a ponerles el economato, vamos a decirles: aquí tenéis sanidad, mis obreros, y volvió otra vez a repuntar el paternalismo hasta que ya, por ejemplo, todo el desarrollo de los seguros sociales, porque aquí había caja de socorros, aquí ya te quitaban el 3% y tus hijos tenían derecho a educación, tenían derecho a muchísimas cosas. ¿La primera de España? La primera que está fechada es la de Barruelo, en 1854, que se tienen los estatutos. Los estatutos están firmados, se dice que es en el 61, pero el mismo que hizo la de Barruelo luego vino a trabajar a las minas de Vallejo y montó otra igual. Contar la historia de las minas de Vallejo es algo singular. Cualquier mina es atrayente, además las minas de Barruelo de Vallejo tienen una atracción que ahora podemos aprovechar, pero que en su época no fue tan agradable. Eran las más peligrosas de España, tenían muchísimo grisú, ahora está de moda, metano, digámoslo bien. Hubo muchísimos accidentes, hubo formas y ese desarrollo tecnológico tan temprano hizo que muchos avances tecnológicos también llegasen aquí. Para intentar evitar esos problemas. También, y las medidas de seguridad, las primeras medidas de seguridad que hay en el trabajo, eso que ahora nos parece normal, que si a ti te pasa algo en tu puesto de trabajo el responsable sea el jefe, en el siglo XIX no existía, hasta que no se hizo en 1897 el reglamento de policía minera por las minas de este tipo tan peligrosas, no se hizo responsable al empresario de lo que pasaba dentro de la mina. Hasta entonces, si moría alguien, no había ninguna responsabilidad. Muchos de los avances sociales, de seguros que nosotros conocemos ahora están basados en trabajos tan peligrosos como es la minería del carbón. Se ha hecho un esfuerzo para intentar adquirir, de cara a conservar y frenar el deterioro de otros espacios vitales para el proyecto. Y lo que no podemos salvar ni salvaguardar, hemos hecho una serie de informaciones con paneles y de todo para que el que pueda ver tenga desde su teléfono, pues este edificio era esto, desde el exterior y viéndola en su conjunto. Y también hemos tenido la suerte de poder adquirir cosas como el Pozo San Rafael o la Bocamina San Ignacio o la salida del canal de Orbó, porque otra cosa que está muy clara a la hora de patrimonializar una zona es elegir los hitos importantes y definirlos desde dentro, porque esto ya, según las nuevas leyes, el Convenio Europeo del Paisaje, esto es un recurso económico que puede crear empleo.
Y en el problema en el que tú objetivizas algo como el patrimonio y algo como la identidad, estás creando algo que te están diciendo desde fuera. Lo más importante es que somos gente del territorio los que estamos definiendo qué es lo importante y qué no es lo importante. Pero lo que también está claro es que desde unas zonas con tan poca población, con tan pocos recursos económicos, no podremos hacerlo. La gente está acostumbrada a quejarse, a decir, a que vengan y que te lo hagan las administraciones. Nosotros lo que hemos hecho diferente es que hemos sido nosotros los que hemos puesto nuestro dinero de nuestro banco para adquirirlo porque no había otra manera de salvarlo. Ahora vienen las administraciones y nos ayudan a conservarlo, por lo menos. Pero claro, seguimos teniendo el problema que hay en todos los sitios. Claro, gestionar esto no es algo sencillo. No solamente gestionarlo luego de cara al público, sino gestionar las rehabilitaciones y gestionar todo. Y claro, si ahora se están quejando los del campo, nosotros les entendemos, porque es que ahora mover cualquier tipo de subvención o cualquier tipo de dinero público te hace ser un especialista en gestión, porque a nada que cometas un fallo, te van a echar para atrás lo que te han ofrecido. Entonces es un verdadero problema también, incluso cuando te dan dinero, te meten en problemas. Dentro de la metodología que ha utilizado ARPI, lo importante es que la gente de aquí se lo crea y que lo haga suyo. O sea, esto no es de los que hemos puesto el dinero, ni de los que lo gestionamos, que es una patata caliente al final. Esto lo que queremos es que sea de todos y que así lo vean todos. Pero claro, si al final lo más sencillo es dejarlo caer todo y así ya no hay problemas. Pero si la gente de la zona no cree en el proyecto, poco podremos hacer, porque además estos proyectos tienen que tener unas vistas muy largas. Y ahora estamos 4 o 5, pero alguna vez no estaremos, o nuestras circunstancias vitales no nos harán estar tan encima. Lo que es el patrimonio, que es la continuidad generacional, tienes que conseguirla y que los siguientes luchen por esto. Pero el problema que tenemos en estos sitios es que no sabemos si va a haber siguiente generación. La despoblación. Bueno, ojalá que gente que nos esté viendo recoja el guante, se anime a intentar también aportar y remar en la misma dirección, ¿no?, para intentar apoyar proyectos como este. Y la mejor manera es conociendo nuestra zona, nuestro entorno y en este caso nuestras fortalezas a través de la mina, visitando la de Barruelo con su museo y también pasando por Vallejo de Orbó. Yo creo que sería una visita que podría dar mucha información y a la gente poner en situación de todo lo que fue la mina y todo lo que puede ofrecer todavía hoy día. Y todo el territorio. Y el otro tipo de patrimonio, el geológico, el natural, las costumbres antiguas, porque todo es lo que crea el paisaje cultural y aquí tenemos un paisaje cultural muy, muy interesante. Entonces, sí, el centro será Barruelo, el museo, seguro que Vallejo atraerá mucho, pero no nos tenemos que quedar ahí, porque al final el territorio es lo que marca la visita, el territorio y la gente, que es lo más importante.